Señoras y señores, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a la noche de T5 Satelital. Bienvenidos al Canal Federal, bienvenidos a La Luna. La propuesta que tenemos noche a noche, de lunes a viernes, de compartir la última hora del día y dedicarla a la charla, a la conversación, a recuperar el espacio de intercambiar ideas, a revalorizar la palabra, a tratar de entendernos aun cuando pueden aparecer posiciones que son totalmente enfrentadas. Bueno, de eso se trata este programa, de justamente hacer un pequeño aporte en el día a día y que a través de los invitados e invitadas que visitan día a día, noche a noche este programa, podamos empezar a conocer qué hay detrás en un montón de temas que tienen que ver con la actualidad. Y el tema de esta noche es, sin lugar a dudas, de mucha, pero mucha actualidad. Y quizás hay dos posiciones que están en veredas opuestas, como quizás tantas otras en la sociedad y en los tiempos que vivimos. Encontrar un punto de equilibrio puede ser posible o no, pero que quienes estemos del otro lado, o quienes están hoy del otro lado, puedan entender o conocer ambas posiciones, me parece que es fundamental. Y el aporte del programa de hoy tiene que ver con aborto y dos vidas, que sin lugar a dudas es un tema de mucha actualidad para los tiempos que vivimos y que, por cierto, trae, incluso en reuniones familiares, ciertas confrontaciones que tienen que ver con lo que unos y otros podemos llegar a pensar al respecto. Nada mejor que prestar el oído, prestarle toda la atención a quienes entienden que se puede estar de un lado o del otro o defienden una posición u otra. Más que defensa, insisto, tiene que ver con aceptar las realidades, entender a los que dicen la vida por sobre todas las cosas y entender el porqué de una ley que ayude a que el aborto no sea penalizado. Vamos a empezar hablando de justamente la posibilidad de interrumpir ese embarazo de una manera voluntaria. Y vamos a conocer detalles de lo que hay detrás de una ley, de un proyecto de ley, de que quienes están detrás tienen fundamentos claros del por qué sí al aborto o por qué intentar empezar a pensar una sociedad que ya no aplique penas determinadas y que lo clandestino deje de existir. Pero más adelante también vamos a hablar de los que lo ven desde una mirada totalmente opuesta. Está con nosotros la doctora Sofía Domínguez, es abogada, y que por cierto es un gusto, Sofía, tenerte. Vamos a tutearnos dentro de lo posible. Sofía, gracias por el tiempo y bienvenida a La Luna. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, buenas noches. Bueno, primero, ahondando un poquito con lo que vos decías de que, bueno, cada uno tiene sus creencias y sus convicciones. Justamente creo que ese es el debate de fondo dentro de la cuestión del derecho a decidir, que es como yo lo enfoco, no digo si estoy a favor del aborto, yo estoy a favor y como se toma, digamos, desde la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y todas las militantes feministas, nosotros lo que pregonamos es el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. No es que estamos a favor del aborto, sino que una persona pueda decidir y también puede decidir no abortar, porque justamente con este proyecto de ley que venimos proponiendo hace 8 años, lo que se busca es regular, porque uno tiene que prestar un consentimiento informado para poder realizarse la práctica, que hoy en la clandestinidad lo que sucede es que muchas veces se obligan a las mujeres a abortar, ya sean sus padres o sus madres porque son muy jóvenes. Nosotras conocemos de casos y porque conocemos tenemos acceso a lo que se llama la red de socorristas, que son asistencia a las mujeres que necesitan realizarse esta práctica. Nosotras lo que nos ha pasado muchas veces es que se obliga a las mujeres a abortar, ya sea el amante, por ejemplo, cuando no quiere. Entonces, la clandestinidad propicia este tipo de situaciones. Nosotros lo que queremos es que la mujer, con toda la información, o la persona con capacidad de gestar, con toda la información, con toda la libertad y con toda su autonomía, la dignidad de la que es portadora, decida si va a atravesar un proceso de gestación, que sabemos que es un riesgo de atravesar un embarazo,
es una situación riesgosa, conlleva riesgos para la salud, tenemos cuestiones como la preeclampsia, depresión postparto, y después es toda una vida de una crianza que tiene que ser una decisión voluntaria, libre, no porque fue algo que sucedió. Entonces lo que nosotras, por lo que nosotras luchamos es por el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, que tiene que ver con una cuestión de la autonomía de la persona, como personas humanas simplemente, de la dignidad que tenemos las personas gestantes como personas humanas, es decir, que no somos un medio, la dignidad es esto, es que no somos un medio para un fin, nadie puede ser utilizado como para algo para un fin. Y tomarnos a nosotras como meras procreadoras, es decir, para traer hijos o hijas al mundo, es ir en contra de nuestra dignidad, y que desde la legislación, y justamente desde la legislación penal, se impugna este imperativo de la maternidad y de la reproducción, es muy fuerte y es muy violatorio de nuestra dignidad. Yo creo que se tiene que primero despenalizar, despenalizar, y porque imponerlo desde una penalización es forzar que una mujer atraviese un embarazo y un parto. Voy a ir desmenuzando, iremos Sí. desmenuzando lo que fuiste diciendo. Lo primero que me hace ruido a mí, y que está buenísimo que así sea, que la primera aclaración que haces es que para poder charlar de esto, el punto básico es dejar de estigmatizar o cerrarnos con determinadas ideas, eso que decía al comienzo. Lo primero tiene que ver con la absoluta libertad y entender que no es estar jugando con una vida, porque está bueno que eso hayas aclarado, no es que estás diciendo, bueno, mirá, en realidad nosotras lo que pensamos es que tiene que haber aborto porque yo estoy a favor del aborto. La posición es totalmente distinta. La posición es pensar en otra persona que pudo haber o que puede estar atravesando, que pudo haber estado su vida en riesgo o que pudo haberla perdido, que sin lugar a dudas se ha dado y se da, y que al mismo tiempo hablas de una necesidad de poder decidir, básicamente. ¿Sí? Sí. Con un montón de aspectos que quizás, desde lo que me planteabas, corregime si estoy equivocado, están casi impuestos por una sociedad. ¿Sí? Claro, exactamente. La cuestión del aborto está muy estigmatizada, muy fuertemente estigmatizada. Y volviendo con algo que vos dijiste al principio, que no es que me hizo ruido, sino como que me gustaría plantearlo. Vos hablabas de respetar las opiniones de los otros y de las otras, que cada uno tiene su propio pensamiento. Eso es la libertad de conciencia, y eso está reconocido a nivel constitucional, a nivel en realidad convencional. Y lo que pasa es que nosotras respetamos las concepciones de otra persona. No queremos decirle a la persona que está a favor de las dos vidas que aborte. Pero nosotras entendemos que los que no están respetando nuestras concepciones personales, nuestras creencias, son los movimientos antiaborto, porque están imponiendo su propia concepción sobre esta realidad. Entienden que hay una persona humana desde la concepción, que es una cuestión controvertida. Sabemos que es una cuestión controvertida, que ni siquiera la comunidad científica se pone de acuerdo sobre eso. No es algo sobre lo que yo me voy a explayar porque no soy ni bióloga, pero no hay un acuerdo en toda la comunidad científica. Hemos escuchado el año pasado, en los debates en los que fue el Senado y en diputados, a biólogos, a especialistas en todas estas cuestiones, que no sostenían esta cuestión de la vida desde la concepción o vida humana, un ser humano. Hay muchas aristas, muchas formas de discutirlo, y lo cierto es que no hay un consenso, no hay algo que diga, sí, prueba científica desde este momento. Bueno, se basa en creencias y en concepciones personales, que son respetables, pero se tienen que tomar esas creencias y concepciones personales para las acciones de cada uno, no para imponerlos a otros. Si una persona cree, bueno, yo creo que desde el momento de que se concibió o desde el momento cero hay una vida, entonces hay que respetarlo. Y está bien, es tu concepción personal, pero pueden haber muchas otras personas que no coincidan con esa concepción, que tengan otra concepción, que crean, por ejemplo, que no, que ponele hasta la semana 20 no se desarrolla la región cerebral, la cuestión neuronal, entonces no siente. O puede haber personas que tengan otras creencias.
Entonces, nosotras y esa persona tiene que actuar Claro. conforme a su creencia, a su concepción. Prohibir que se realice una interrupción voluntaria del embarazo ni siquiera dentro de las 14 semanas de gestación. El debate actualmente no va más allá de las 14 semanas de gestación, que después podremos seguirlo profundizando, pero actualmente no es ese el debate, es hasta las 14 semanas de gestación, es decir, un feto con ciertas características. Prohibir que se realice es imponer esa determinada concepción a través de una legislación, y de una legislación penal propiamente, que es, o sea, tiene ciertas características, es de ultima ratio, se debe aplicar en último lugar en un Estado de Derecho. Entonces, yo creo que por eso principalmente es que se debe despenalizar, porque no se respeta la libertad de conciencia, se impone una determinada moral, una determinada creencia a través de esa legislación. Y nosotras, es lo que nosotros decíamos, nosotros no queremos imponerles a ellos nuestra concepción. Nosotras no vamos a obligar a nadie a interrumpir su embarazo, pero lo que nosotras no queremos es que nos impongan su determinada concepción. Ahora, ¿por qué crees, saliendo de tu profesión y como mujer, como una persona que hoy por hoy defiende sus ideas, ¿por qué entendés que se da esto desde el otro lado? ¿Por qué entendés vos por qué crees que hay un intento de imponer determinados conceptos, determinadas ideas, que desde lo que vos estás planteando es lo que ocurre del lado de ustedes es totalmente lo contrario? Es solamente manifestar, expresar lo que verdaderamente piensan. Claro, yo creo que está bastante claro que es que se trata de una concepción muy tradicional, una concepción tradicional de la mujer, del rol de la mujer, del lugar de la mujer y de la familia. Nosotras, como que planteamos una defensa de los derechos, no solo de las mujeres, sino de las disidencias, de las personas que no se identifican con las mujeres, pero tampoco encuadran, digamos, dentro de una identidad hegemónica. Desde esa postura entendemos que estas concepciones tradicionales, esta concepción tradicional de la familia atenta contra nuestros derechos, porque nosotras, ponele, hace 50 años votamos, hace muy pocos años, 100 años, ponele o menos, podemos ir a la universidad. Entonces, que la mujer se haya ido insertando en la vida pública, que haya cambiado su lugar dentro de lo público, dentro de lo privado, que ya no sea solamente su rol cuidar una familia, estar en su casa, sino salir a trabajar, opinar, discutir. Creo que lo que se busca mantener o imponer dentro de estas defensas que se hace de las dos vidas, es imponer esta determinada concepción de la mujer como reproductora, el rol de la maternidad como una maternidad obligatoria, y hay mujeres que realmente no quieren tener hijos, y particularmente es un control de la sexualidad también, que es un control de imponer también un control dentro de la sexualidad de las mujeres, cómo debe ser, porque también te dicen mucho, bueno, pero si anduvo, este tipo de comentarios salen muchísimo, bueno, pero si estuvo para que se aguante, ¿entendés? Pero también se desconoce que la responsabilidad en esa concepción también la tuvo un varón, y ese varón no se lo juzga, no se lo responsabiliza, no se lo penaliza, ¿entendés? Entonces, todas estas cuestiones hacen ver que lo que se intenta imponer es una determinada moral, una determinada concepción de la mujer como mera reproductora, y además del control de su sexualidad. Es una forma que no es algo, muy loco de plantear, es algo que en nuestra legislación, si la analizamos, ahora se ha ido reformando de a poco y cambiando, pero es algo que ha estado en la letra de la ley, es algo que el delito de violación era un delito contra el honor del marido, ¿entiendes? Entonces se entendía hasta no hace muchos años que cuando se violaba a una mujer lo que se dañaba era el honor del marido. Entonces son todas estas cuestiones que nos toman a nosotras como tuteladas, como que no tenemos capacidad para decidir, como que tenemos que estar en un ámbito de la maternidad únicamente, las que se quieren mantener. Y también creo que es natural que pase, que todos los cambios y todos
las cuestiones así más de ruptura en las concepciones tradicionales tienen resistencia y presentan resistencias, y es como que están muy arraigadas, porque son concepciones que aprendemos desde chicos, desde chicas, que vemos en las películas, la vemos a la mamá, vemos en el dibujito qué es lo que hace la nena, vemos en los juguetes que se le regalan a las niñas, este mandato de la maternidad, el cochecito para la nena y el bebé para la nena y el nene las herramientas. Entonces este mandato de maternidad y esta concepción de la familia está muy arraigado. Y es lógico también que a la sociedad o a una persona que no se cuestiona tanto le choque y le genere un rechazo. ¿Entendés que el cambio buscado finalmente va a llegar a concretarse? ¿Van a llegar a buen puerto? Creo que sí, que vamos hacia buen puerto y que es producto de toda la militancia y el esfuerzo que se ha hecho de miles y miles de mujeres y de militantes feministas de todo el país y en forma internacional, porque se trabaja en forma coordinada con otras organizaciones. Además, Sofía, me parece que se basan en números, ¿no? Básicamente que números que mandan respecto a la vulnerabilidad de la mujer en situaciones específicas, cuando una mujer queda embarazada, cuando una mujer tiene un embarazo no deseado, cuando se practica un aborto de manera clandestina y cuando no solamente se pierde una vida, se terminan perdiendo ambas en muchos casos, y eso está también claramente Por supuesto, hay demostrado, cifras, ¿no? Y creo que era el exministro de Salud que las demostró el año pasado en el debate, que fue con cifras claras, con todos los números respecto a esto. Y en cuanto le decís que se pierden 2 vidas, muchas veces las mujeres o las personas gestantes que acceden al aborto tienen otros hijos. Entonces no solo se pierde una vida y la persona por nacer, sino que también quedan niños sin madre. Entonces, otra cuestión que está muy, ya que estamos hablando de opiniones y compartiendo, que yo creo que está muy íntimamente ligada con la cuestión de la despenalización del aborto, es la interrupción legal, lo que se llama, y para los casos que ya están previstos desde 1921, es decir, hace casi 100 años nuestro Código Penal lo prevé, para los casos de violación o de peligro para la salud de la vida, la salud o la vida de la persona. En estos casos, por ejemplo, las niñas, los casos de las niñas que son abusadas, que tienen abusos sexuales y que quedan embarazadas, y que en esos casos se trata de una causal legal de interrupción del embarazo, que está prevista desde 1921 y no se respeta, no se garantiza estas prácticas, y esas niñas que tienen 10, 11 años sufren secuelas para toda su vida. No terminan de desarrollarse correctamente, ni su salud física ni psíquica, y no consiguen desarrollar un plan de vida adecuado, todos sus derechos se ven vulnerados. ¿Y por qué no se garantiza? Pero por esta cuestión moral tan fuerte que está detrás de la penalización del aborto, que incluso para los casos que ya está permitido, hace que se obstaculice cuando ya es un derecho. Por eso yo creo que esto es un paso más dentro de la lucha, y que después, si llega a salir la ley de legalización, vamos a tener que seguir discutiendo y planteando y fundamentando, y vamos a tener que seguir militando en todos los aspectos para que se garantice. Me voy a meter un poquitito con tu vida para que todavía quede más claro eso de que se respeta absolutamente todo y que hay libertad de pensamiento. Te pregunto, Sofía, cuando vos eras chica, ¿también recibiste los regalos de cualquier otra nena que tenía que ver con el modelo de madre? Y si fue así, ¿qué hizo cuando fuiste creciendo que empieces a ampliar el espectro y decir, bueno, está todo muy bien esto, lo puedo respetar como opinión y como una forma, pero no necesariamente es la mía? Claro. A ver, no tan intensamente, tal vez como otras hayan tenido otras niñas que hayan recibido una imposición mucho más grande. Pero sí, en cierta medida, porque es una cuestión cultural que nos impregna a todos. Sí, es como, ¿cómo estás peinada, Sofía? Peinate como una nena, vestite como una nena.
ya sos una nena, ya sos una niña grande, ciertas imposiciones, no te pongas tal cosa, que tienen que ver con esto, pero no realmente con el mandato de maternidad. Y bueno, mi madre también me ha transmitido otros valores que han hecho que yo también desarrolle esta forma de ser, esta forma de ver el mundo, esta Pero forma ha de vivido en militar. esta sociedad también. Claro, eso es lo más exactamente. importante. Y sí, respetando sí. lo que Por también supuesto. era visto de una determinada manera, o es al día de hoy visto de una determinada manera. Pero sí me ha dicho, vestite como, ¿por qué no te vestís como una nena? Que mira lo que tenés puesto, esas cosas así determinadas, mandatos sobre cómo comportarnos, cómo vestirnos, que tal vez a los varones no se les dice, que se les da más libertad en realidad en general sobre cómo ser, cómo comportarse. En cambio las niñas tenemos que ser más recatadas, más en ese sentido. Pero no fue tan intenso tal vez como veo que sucede en muchos otros ámbitos. Pero es mucho más sutil, o sea, es que es mucho más sutil que eso, porque sí, cuando naces te ponen el mantito rosa, te ponen los aritos, ya te van definiendo, ¿entendés? Son mandatos mucho más sutiles que se van transmitiendo, que por más que uno no quiera o que quiera transmitir otra cosa, como tal vez creo que pasó con mi mamá, por más de que se intente transmitir eso, igual se va transmitiendo. Igual se va, y a mí me costó también entender algunas cuestiones. Yo cuando fue evolucionando en mi concepción en relación al aborto, fui ampliando más siempre estuve en contra de la penalización, pero hoy tengo otra mirada mucho más de derechos, de decidir, de que es una cuestión de que el Estado, es muy fuerte que el Estado se intrometa en el mismo cuerpo de una persona. O sea, solo a las mujeres y a las mujeres que van a ser madres les sucede esto. Todo lo otro, si una persona tiene una muerte cerebral, por ejemplo, se puede decidir si se lo desconecta. Ahí nadie está diciendo, pero hay una vida. ¿Entendés? No, vamos a... Entonces, creo que se trata de porque es una mujer, porque está en una condición... O sea, lo que se busca mantener es eso, la mujer como reproductora. Entonces, bueno, no sé si contesté más o menos tú. Perfectamente. Vos disculpame que yo me fui corriendo de lo que por ahí tiene que ver más con el día a día de lo tuyo, ¿no? Pero porque está bueno este punto que vos lo planteaste, que hay una persona detrás. Y como para ir redondeando hay un punto que por ahí aparece. Si el día de mañana, a partir de esto que me decías, ¿no? El día de mañana vos decís, mira, yo he decidido ser madre. A la pequeña Sofía que viene, hay algo que le vas a decir que tiene que ver con vestirte de tal manera, ¿no? Eso también es un poco pensar o imaginar un mundo o una sociedad en la que sea más tolerante desde ese aspecto también. Yo creo que es más pensar una sociedad más libre. Bien. Más libre, en ese sentido, más que cada persona pueda elegir cómo ser, con qué identificarse, sin imponer unos determinados roles, sin imponer determinados estereotipos de conducta. No solamente, a ver, yo estoy de acuerdo digamos, con lo que es la identidad de género, con la autopercepción. Entonces, creo sí que con lo que... Sonó muy mal decir yo estoy de acuerdo con la identidad de género. La identidad de género es un derecho, no se puede estar en contra, digamos, creo que. Pero creo que nosotros, a través de la educación, les transmitimos, enseñamos a ser varón, enseñamos a ser mujer. Yo creo que no nacemos siendo, yo no nací siendo esto, teniendo pelo largo, poniéndome camisa, pintándome de cierta forma. Aprendés, es decir, te enseñan, en realidad te van imponiendo desde chiquito, ¿cierto? Y quién sabe cómo habría sido yo si no me hubieran enseñado a ser mujer. Porque justamente esto es la premisa básica del feminismo. Yo soy feminista, es mujer no se nace, sino que se llega a ser. Y esto es que todo esto es un conjunto de imposiciones, de roles. Bueno, creo que me gustaría vivir en una sociedad más libre en ese sentido, de que permita que cada individuo se desarrolle conforme sus propias decisiones, conforme su propia visión, conforme sus propios sentimientos, aunque no es 100% posible también, porque siempre estamos condicionados, pero tender hacia eso. ¿Ideas también? ¿Ideas propias también, digo, conforme a sus propias ideas? Sí, por supuesto. Sí, sí.
Prometo que vas a volver a visitar la luna, pero a medida que vayamos entrando en etapas de debates para que le demos más detalles a la gente respecto a lo que hay detrás. Bueno. Pero lo primero que queríamos hacer era tener una posición de una persona que levanta, en el buen sentido de la palabra, levanta una bandera y tiene fundamentos para tal, conocerlos y qué hay detrás. Que a veces por esto de estigmatizar nos olvidamos de pensar cómo verdaderamente, o de preguntarle a la otra persona qué hay detrás, cómo fue formada, y enhorabuena que esto creo que le va a ser muy útil también, siento que le va a ser muy útil a cada uno de los que está del otro lado. Muchas gracias. Promesa de parte nuestra que te invitamos, bueno. Promesa de parte tuya sí, que por supuesto, nos volvés a visitar. Por supuesto, sí. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos a la pausa. Después de la pausa seguimos charlando de este tema, que es verdaderamente muy, pero muy interesante. Hasta medianoche estamos en la luna.